Grabación. Bueno, entonces la última clase estábamos hablando de la idea de tener medidas de asociación. Entonces, vamos aquí a revisar eso que es una medida de asociación. No, este no es. Bueno, entonces estábamos hablando de esto de acá. Y estábamos hablando de... Aquí, otras. De la noción de medida de asociación. Entonces, cuando tenemos data estructurada, porque no sé, no me deja dibujar. Pero láser. Bueno, cuando tenemos data estructurada, entonces la data estructurada la podemos organizar como una tablita de Excel. Entonces supongamos que las filas son los datos y las columnas son las columnas son las características. Entonces la pregunta es cómo podemos encontrar si dos características están relacionadas o están asociadas. Insistíamos la vez pasada que eso no tiene que ver con la idea de que una sea la causa de la otra, sino simplemente la idea de que cuando una crece, la otra crece, cuando una decrece, la otra decrece, o cuando una crece no pasa nada con la otra, que es como el caso más común. Entonces, la medida, digamos que más, dos medidas o dos formas de representar o estudiar ese problema. Una es construir tablas cruzadas o tablas de contingencia. Ahorita vemos un poco más sobre eso. Y la otra es que cuando tenemos variables que son continuas, numéricas que tienen un orden, podemos definir algo que se llama el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, este era el ejemplo que les decía la vez pasada. Como no, si ustedes, por ejemplo, miran la cantidad de kilogramos que se consumen y el aumento de la temperatura, pues uno, si tiene esos datos, que son datos que están en dos columnas, uno podría estudiar la asociación entre esos datos. Y lo que podría inicialmente observar es que a medida que aumenta la cantidad de helado que se consume, pues también puede aumentar la cantidad de sol que se tiene. Eso no quiere decir que comer más helado aumente la cantidad de temperatura o la exposición al sol, sino que pues cuando se aumenta la temperatura, posiblemente la gente come más helado. Lo que hay acá es una asociación entre estas dos variables, pero no necesariamente hay una causación, y eso es lo que llamamos la correlación. Y para medir la correlación, la cantidad clave estaba acá arriba, que básicamente lo que hace es modelar una relación lineal entre las coordenadas de estos punticos de acá, que estoy señalando, y habíamos visto que cuando una de estas crece, es algo, bueno, así. Habíamos visto que cuando una de estas entonces habíamos visto que si teníamos dos cantidades, aquí x sub 1, y sub 1, x sub 2, y sub 2, etcétera, hasta no sé, x sub n, y sub n, estas dos cantidades, estas dos características, podíamos representarlas en un planito, donde aquí estaban los x y aquí estaban los y podíamos estudiar la relación que existía entre esas dos cantidades. ¿Cómo? Lo primero que había que hacer era centrarlas. ¿Para qué centrarlas? Para que este conjunto de puntos ya no estuviera acá, sino estuviera acá. Y una vez estaba ahí, con esta cuentica sencilla x por y, nosotros podíamos modelar si estos puntos crecían de manera conjunta, si cuando este crecía, este también crecía, o si de pronto lo que estaba pasando era que mientras este crecía, el otro decrecía, entonces la curva se vería así. O simplemente los puntos no tenían una relación entre sí, entonces si uno crecía no podíamos decir nada sobre si el otro crecía. Entonces esta cantidad que teníamos acá, x por y, era
la clave para medir eso. Y a esto pues lo llamamos el coeficiente de correlación de Pearson. Y este denominador de acá, este denominador que está acá, nos ayuda a... esta cantidad de acá es la que en última nos está modelando esta relación. Y esta cantidad de acá pues está considerando la variación de los datos y sirve como un término de normalización. Entonces, en el coeficiente de correlación de Pearson, esta cantidad vale 1 si los datos tienen una asociación completamente lineal, es decir, si todos los datos viven sobre esta línea recta. Si viven sobre la línea recta, quiere decir que el hecho de conocer uno de estos datos de acá ya implica que conozco exactamente cuál es el valor del otro dato acá. Entonces, 1 significa que hay una asociación completa cercano a 1.99, 0.98, 8.8, significa que esa asociación es muy grande. Y eso ya no es un número con el cual nosotros podemos trabajar, ¿no? Si nosotros tenemos, por otro lado, que tenemos una asociación de -1, eso quiere decir que si yo conozco uno de estos datos, por ejemplo el dato X, que en este caso es negativo, simplemente le cambio el signo a ese X y ya puedo saber cuál es el dato de Y. Y eso quiere decir que todos los datos viven sobre esta, o en ese caso todos los datos viven sobre esto de acá. Y básicamente lo que estamos diciendo es que cuando una de estas variables crece, la otra decrece. Entonces, este -1, cuando lo observamos, decimos que esto está anticorrelacionado. ¿Cierto? En anticorrelación. Y cuando tenemos un 1, decimos que hay una correlación completa. ¿Ok? Y puede pasar también el caso en el cual no haya correlación. Entonces el caso donde no hay correlación es el caso que estábamos viendo antes, donde hay una simetría, uno de los puntos se centran, hay una simetría por aquí alrededor, y esa simetría que está aquí alrededor no nos permite decir nada sobre la asociación que hay entre los dos. Esa idea de la asociación es bien importante que uno la baje a algo concreto, y es la idea de que si esto se hace grande, yo ya sé qué va a pasar con esto. ¿Qué pasa acá? Esto puede ser grande o puede ser pequeño, y el problema es que yo no sé si va a tomar valores grandes o pequeños, o positivos o negativos de X. En ese caso, la correlación sería 0. ¿Listo? Entonces, las medidas de asociación son bastante importantes, en particular medidas como esta o parecidas a esta, porque en últimas, desde el punto de vista de análisis de datos, si tenemos dos medidas que tengan una alta correlación, en últimas nos están diciendo que hay información redundante, que esas dos cosas están refiriéndose a la misma información. Entonces, eso tiene dos usos particulares, ¿no? Si yo ya sé que la correlación es 1 entre las variables X y Y, entonces hay una relación muy fuerte entre los dos fenómenos que se están midiendo, con los datos de X y los datos de Y. Eso por un lado. Entonces nos está hablando de que hay una asociación. Por otro lado, nos está diciendo que si existe esa asociación, hay información que es redundante. Entonces, en mi análisis yo no necesito incluir esas dos informaciones porque ya las tengo repetidas. Entonces, con que me quede con solo una es suficiente. Listo, entonces la correlación la podemos usar, reitero, en dos sentidos: para encontrar información redundante en las características, o para encontrar asociaciones que en principio no eran necesariamente tan obvias. Entonces, por ejemplo, una cuestión que es tonta, pero se puede mirar, es si yo tengo el año de nacimiento y la edad. ¿Qué va a pasar con el año de nacimiento y la edad? ¿Cómo se ve el año de nacimiento y la edad? Entonces, yo podría sacar los datos para analizarlos de un conjunto de personas en un banco y miro el año de nacimiento versus la edad. ¿Cómo se ven esos datos? Una línea, ¿no? Una línea, ¿cierto? Por ejemplo, si yo nací en el 80, este color sí está como muy feito, muy triste. Si yo nací en el 80, pues tengo 41 años. Si yo nací en el 90, pues tengo... ¿cuántos años es? 31 años.
Si yo nací en el 2000, tengo 20 años, ¿cierto? Entonces, a medida que yo voy creciendo esto va decreciendo, se ve como una línea que decrece. Entonces, claro, entre más recientemente yo haya nacido, pues mi edad va a ser más pequeña. Y cuando yo hago el análisis, pues básicamente hablar de edad y de año, pues al final nos da lo mismo. Entonces, si yo en mi tabla me deja al lado, por alguna razón, la edad y el año de nacimiento, pues da lo mismo incluir una sola de estas variables, porque digamos que ninguna, si incluyo las dos, de hecho voy a poder tener líos porque la mayoría de los métodos lo que van a decir es que esas variables son colineales. Es decir, que usted está hablando de lo mismo, digamos, con escalas diferentes, y si usted habla de lo mismo con escalas diferentes, pues no es información útil. Eh, este es un ejemplo muy simple donde muestra que la edad y el año están hablando de lo mismo, pero hay casos donde las correlaciones están diciendo cuestiones bien interesantes sobre el problema. ¿Listo? Entonces, esa es una cosa que es sencilla, pero es supremamente importante. ¿Listo? Entonces, le hablamos la vez pasada que cuando nosotros hacemos correlaciones, generalmente es común que nosotros despleguemos estos mapas, que son mapas que nos están diciendo, o scatter plots que nos están diciendo cómo se están distribuyendo los datos. Entonces, mi recomendación es que antes de calcular las correlaciones, como cuando dibujábamos nuestros histogramas y también hacíamos cuentas con los datos de esos histogramas, eh, hagamos las dos cosas. Siempre vale la pena tener una idea clara de dónde están los datos, de cómo están distribuidos los datos, y una vez uno tenga una idea clara de eso, ahí sí calcula las correlaciones para tener una idea más cuantitativa de lo que está pasando, ¿listo? Pero si uno ya entiende el concepto de correlación, uno con solo ver el scatter plot debería ser capaz de verificar o de observar que en realidad hay una correlación. Y eso es importante porque en muchos estudios científicos y en mucho de lo que se hace en ciencia de datos, a veces se hacen unos claims, unas afirmaciones que no necesariamente tienen sentido o peso desde el punto de vista estadístico, y ya vamos a ver cosas como que. Entonces, hacer esto, digamos que es de hecho mucho más enriquecedor que simplemente tener estos números, porque estos números resumen muchas cosas. Entonces, lo que tenemos acá es una correlación de 1, lo que tenemos a este lado es una correlación de -1, y aquí tenemos el espectro de posibles distribuciones en el espacio, sobre el plano de los datos, y los distintos valores de correlación, ¿cierto? Entonces acá vemos que esto es 0,8 porque no necesariamente es, bueno, en la tendencia, su tendencia está sobre esta línea recta que estoy dibujando acá, pero existe esta dispersión, y esta dispersión hace que yo no pueda explicar completamente una variable en términos de la otra. Lo mismo a este lado. ¿Listo? Entonces, en general, cuando ustedes interpreten uno de estos valores de correlación, pues uno siempre tiene que fijarse en el signo. El signo lo que nos está diciendo es si hay unas variaciones positivas, si cuando uno crece, el otro crece, si es signo positivo, y si es signo negativo, lo que nos está diciendo es que cuando uno crece, el otro decrece. Si esto es menor que uno, que es el caso usual, entre más bajito sea, quiere decir que estos datos están mucho más dispersos alrededor de estas líneas rectas. Entonces, generalmente uno lo que puede hacer es imaginarse que hay una línea recta y uno trata de mirar la dispersión con respecto a la línea recta. Esas líneas rectas son fáciles de dibujar, uno simplemente hace un ajuste por mínimos cuadrados y le pone la linecita recta. Entonces, lo común cuando uno ve la literatura o los estudios es que uno dibuja los datos y le ajusta la línea recta como para que el que esté observando tenga idea de dónde debería estar la tendencia central de los datos. Listo, entonces miremos la diferencia entre datos que correlacionan con -0.4, por ejemplo, o con 0.4. De hecho, uno alcanza a imaginarse que hay una línea recta por detrás, pero si ven que hay una dispersión grande alrededor de esa línea recta, esa dispersión grande, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué diferencia hay entre que a mí me digan que yo tengo unos datos que correlacionan en 0.8 y 0.4 respecto al fenómeno? ¿Qué puedo decir de la asociación? ¿Qué es qué? ¿Es lo mismo tener una correlación de 0.4 que de 0.8? Pues cuantitativamente obviamente no es lo mismo, pero respecto a un problema específico, ¿qué nos puede estar diciendo eso? ¿Nada? No, yo creería que no, profe.
¿no? ¿Qué? Porque, O sea, si comparo 0,4 y 0,8, ¿qué puedo decir del problema? pues que el 0,8 está está más ajustado, ¿no? O sea, Que se tengo ajusta menos más. probabilidad de equivocarme. Ok, listo. Entonces, que la relación es más fuerte, que la asociación es más fuerte. Si aquí tengo la variable x y aquí tengo la variable y, el hecho de observar un 0,8 quiere decir que, que cuando crece este x, yo ya tengo una idea más o menos buena de cuál va a ser el valor de y. Por otro lado, si observo menos 0,4, 0,4 es un número cualquiera, si yo no lo interpreto en un contexto. En el contexto, por ejemplo, podría ser aquí tengo x, aquí tengo y. El hecho de que sepa cuánto vale x me da un espectro muy grande, muy amplio, sobre cuánto vale y. Acá el espectro, de hecho que yo sepa que x tiene este valor, me da, digamos, me da un rango de predicción de y o de asociación de y que es mucho más pequeño. Estos rangos de variabilidad son importantes porque a veces, por ejemplo, suele pasar, entonces uno dice, por ejemplo, x es el precio del dólar y Y es, no, X es la temperatura de hoy y Y es el precio del dólar. Entonces, si esto es 0,4, quiere decir que con la temperatura de hoy, yo no necesariamente, promedio de hoy, yo no necesariamente voy a predecir muy bien el precio del dólar. Y este 0,4 me está, cuando yo lo leo, en muchos lados uno los lee, uno tiene que ponerlos dentro de un contexto e imaginarse qué es lo que está pasando, ¿listo? Entonces hay reglas de facto que le dicen a uno, bueno, si la correlación es 0,4, 0,5, lo que sea, pero siempre hay que ponerla dentro de un contexto y tratar de, en lo posible, de ver la dispersión de los datos y las afirmaciones que uno haga respecto a esos datos tienen que estar soportadas por algo que visualmente se ve. ¿Listo? Acá, de nuevo, lo que está diciendo es que si yo conozco X, yo tengo un amplio espectro para decir algo sobre Y, es decir, yo no conozco nada en principio sobre Y. ¿Listo? Entonces, aquí todo esto se ajusta a una línea, esto se ajusta a una línea, todo esto se ajusta a una línea. Y en este caso, estas correlaciones también serían o más uno o menos uno. ¿Listo? Ok, entonces lo que estamos diciendo acá, eso corrige un poco lo que estamos diciendo la vez pasada, es que cuando esto disminuye es porque la dispersión aumenta. ¿Listo? Entonces, si esto es diferente de uno es porque hay más dispersión, los datos están menos agrupados alrededor de la línea recta. Sin embargo, existen casos como estos de acá abajo, donde la medida de correlación lineal no necesariamente nos dice nada interesante. Si nosotros entramos los datos, digamos que nos quedan por acá y ajustamos a una línea recta y nos va a decir que hay una correlación de cero. Sin embargo, aquí hay algo que es bien interesante y es que hay una relación, hay una asociación entre estas dos variables, por ejemplo, entre la variable x y la variable y, solo que ya no es de este tipo, ya no es lineal. Lineal significa que crece como una línea recta, que hay una relación simple, la más simple relación que uno puede pensar es una cosa crece y la otra crece al mismo tiempo, esa es la linealidad. Aquí hay una relación que es no lineal. Entonces, por ejemplo, a medida que esta crece, esta se hace por acá, esta decrece por lo menos en este punto, y después empieza a crecer, y después empieza a crecer, y después empieza a crecer. Esta W que estaba pintando acá nos está hablando de que esto es no lineal. Cualquier cosa que no se vea como una línea recta es no lineal. Ustedes dirían, esa es una definición muy, muy, muy tonta, inútil, pero esa es la definición que en la práctica utilizamos de no linealidad. Entonces, la no linealidad es una de esas herramientas que se utilizan en análisis de datos. Hay como tres trucos que uno siempre utiliza en análisis de datos. Todo el análisis de datos uno lo estructura alrededor de modelos que son lineales y tienen ruido gaussiano. Entonces, si ustedes quieren, bueno, y determinístico en la mayoría de los casos, si ustedes quieren hacer modelos que exploren, digamos, fenómenos que no son necesariamente de ese estilo, pues uno lo que hace es relajar esas condiciones. Entonces, si es lineal, pues empieza a trabajar sobre modelos no lineales. Si es gaussiano, pues relaja para que el ruido ya no sea gaussiano y mete un componente no determinístico. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, si uno tiene análisis que son de naturaleza lineal como estas, un paso natural es moverse hacia análisis que tienen o que capturan esa no linealidad. Entonces, acá no es que haya una relación, eso es lo que yo quiero, que no haya una relación, eso es lo que yo quiero enfatizar. Acá lo que está pasando es que las relaciones que hay no necesariamente se ajustan a una línea recta. ¿Esto pasa? Claro que pasa y pasa comúnmente. Y por eso es importante tener control de lo que uno está haciendo y hacerlo despacito. Si yo tengo los datos y yo calculo las correlaciones
y yo no hago un scatter plot, yo pues me quedo con un número, tengo esa correlación, puede que me dé cero, pero si yo hago un scatter plot y veo cosas como estas que están acá, pues yo digo, uy, eso no es cero. Ahí hay una relación, solo que no la estoy cuantificando de manera apropiada. ¿Listo? Entonces, esto de nuevo no es solamente una cuestión de hacer cálculos, sino de hacer cálculos en un contexto. Ok, entonces, descartar. ¿Por qué eso es importante? Entonces, por ejemplo, resulta que, simplemente un ejemplo, cuando uno trabaja en medicina, por ejemplo, está trabajando en alguna enfermedad rara o con algunos pacientes muy raros, y uno quiere, por ejemplo, cuantificar o ver si hay una asociación entre alguna medida, piensen en un examen de laboratorio o algún nivel de un examen de laboratorio, llamémoslo L, el nivel de laboratorio, y la presencia de una enfermedad o la severidad de una enfermedad. Entonces, por ejemplo, en enfermedades como Parkinson, ya se empezaron a crear, hace unos años se empezaron a crear unos marcadores midiendo ciertas sustancias en la sangre. Entonces, el nivel de ciertas sustancias puede decirle a usted si usted es proclive o no, o la severidad de una enfermedad de estas neuropatológicas. Entonces, acá pongamos la enfermedad. Entonces, uno lo que le gustaría encontrar desde el punto de vista científico es una asociación entre estas dos cosas. Es decir, a medida que esa cantidad aumente, uno, por ejemplo, pueda predecir que la severidad de la enfermedad también aumenta. ¿Listo? Entonces, este es como el ideal, eso es lo que uno le gustaría, a lo que uno le gustaría jugarle. Pero resulta que en muchos estudios hay muy poca gente, entonces lo que puede pasar son cosas como estas, sobre todo en fenómenos biológicos, que por acá hayan muchos datos. Claramente, si yo veo estos datos, ¿qué correlación puedo decir que tienen? ¿Cuál es la correlación de esos datos? Sin hacer los cálculos. A ojo, ¿cuánto es? ¿Cercana a cero? Cercana a cero, ¿cierto? Y imagínense que ustedes tienen por allá un par de sujetos que son outliers. Entonces, ¿qué va a hacer la cuenta? ¿Qué va a hacer la cuenta de X por Y? Pues él no sabe que aquí habían outliers, ¿no? Él lo único que va a hacer es decir, ah, por acá pasa una línea recta. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a decir la medida de correlación? La medida de correlación de esto debe estar por ahí alrededor de 0,7, 0,8, una correlación alta entre L y E. Sin embargo, a todas luces aquí hay algo raro, ¿cierto? ¿Qué es lo que es raro ahí? ¿O todo está bien? Yo ya puedo afirmar que con L puedo predecir E. O puedo no predecir, sino asociar E. ¿O no ve nada raro? Sí, hay dos valores atípicos ahí. Claro, con estos dos valores atípicos la cuenta me cuadra porque yo voy detrás de esto, yo voy detrás de encontrar la relación entre L y E, pero estos valores atípicos pueden ser simplemente gente que tiene un metabolismo diferente o errores que tuve en la medida que estaba haciendo y esos errores, esos valores atípicos, al final me pueden terminar sesgando la medida de correlación. Y puede pasar en ciertas configuraciones que yo haga mi análisis de errores de datos atípicos, como ya lo habíamos estudiado de manera unidimensional, pero cuando estudio las relaciones entre las dos variables, emerjan cosas como estas. Entonces, a veces uno se emociona mucho estableciendo, por ejemplo, cosas como estas, correlaciones entre variables, pero hay que ser muy cuidadosos respecto a qué tan representativas son. Por ejemplo, efectos de estos Outliers. Entonces, es una buena práctica no solamente calcular la correlación, sino calcular la correlación, ajustarle esta linecita de acá y ponerle en algunos casos unos intervalos de confianza. ¿Listo? Entonces, eso lo pueden mirar, pero simplemente les digo cómo es la cosa. ¿Para qué? Para estar seguro que lo que uno está afirmando pues tiene algún sentido, algún piso desde el punto de vista cuantitativo. ¿Listo? Entonces, la correlación seguramente todo el mundo la conoce, es una herramienta supremamente útil. Uno puede calcular correlaciones o medidas de asociación de muchas variables, pero como siempre hay que meterle sentido a la cosa, ¿no? Si yo no interpreto los datos en un contexto, si yo no lo hago con cuidado, pues al final de nada me sirve tener un comando en Python que me saque la correlación, eso es lo de menos. Yo tengo que meterla en un contexto para poder hacer una interpretación adecuada. ¿Listo? Entonces, este es una decision tree que les traía la vez pasada y se refiere
a la forma en la que yo puedo encontrar esas relaciones. Entonces, no voy a detallar esto, pero simplemente para que lo tengan, obviamente esto queda ahí en el material, pero simplemente para que ustedes se den cuenta que las cosas también hay que hacerlas con cuidado, ¿no? Yo puedo calcular la medida de correlación de Pearson entre dos variables, pero yo necesito que unos supuestos se cumplan para poder utilizar la medida de correlación de Pearson. La idea de la asociación en este sentido, como la estamos haciendo acá, podemos definir esa asociación si, digamos, los datos cumplen con ciertos supuestos. Supuestos relacionados con normalidad, algunos supuestos relacionados con cosas que no voy a nombrar ahorita, como homeostaticidad. Hay varias cosas que ya tienen que ver digamos, con conocimientos obviamente mucho más profundos de estadística y son consideraciones que uno tiene que tener en cuenta para poder usar esto de manera rigurosa. Por eso, igual también es necesario que en sus equipos haya gente que sea muy buena desde el punto de vista formal y que conozca eso y que les dé una guía de por dónde coger o no. Entonces, el profesional a llamar ahí es un estadístico. Un estadístico, y yo sé que hay estadísticos ahí, digamos, es el que sabe cómo usar esas herramientas. De nuevo, es como el cuento de siempre, ¿no? No necesariamente se las sabe todas, porque por ejemplo ya hemos visto que hay un montón de cosas que tenemos que aprender, pero él es así como otro sabe muy bien cómo manejar grandes bases de datos, él es el que sabe muy bien cómo utilizar esas herramientas y cuáles son las implicaciones de utilizarlas. ¿Listo? Entonces aquí no queremos reemplazar a los estadísticos, queremos trabajar con ellos porque ellos tienen el conocimiento de base formal para que esto se pueda hacer bien. Pero simplemente acá algunas ideas de cómo se pueden hacer estas comparaciones. Pues dependiendo del tipo de dato que yo tenga, dependiendo de lo que yo quiera hacer, por ejemplo, si quiero establecer relaciones entre dos variables, pues hago Pearson, entre más de dos variables eh, puedo hacer regresión. Si tengo relaciones entre variables que ya no son numéricas, sino son de otro tipo, entonces que no tienen este orden, si no son de otro tipo, entonces me toca hacer, por ejemplo, Spearman o me toca hacer otro tipo de test. Entonces, claro, este es un mundo aparte, por eso les digo que para navegarlo toca con alguien que sepa bien de estadística. Eh, pero la idea es que si uno sabe que ahí hay algo, pues uno busca o investiga o se asesora y lo resuelve. Dicho, no todo se tiene que resolver con estas herramientas. Ustedes tienen que saber que esto existe y saber que no la pueden usar de buenas a primeras. Y después investigar cómo se usa de manera apropiada. ¿Listo? Entonces, a veces también es muy común que uno utilice algunas de estas herramientas en el análisis exploratorio de los datos para no complicarse tanto con esto y ya cuando quiere hacer una afirmación mucho más robusta sobre lo que está encontrando, pues sí se va y mira cómo funcionan estas cosas de acá. ¿Listo? Porque para hacer bien esto, pues toca hacer un montón de cosas antes y verificar algunas cosas antes de que uno las use de buenas a primeras. De nuevo, como siempre, todo esto ya está implementado en los paquetes estadísticos, pero hay que saber qué utilizar. ¿Listo? Entonces, esto tiene que ver con las medidas de asociación y aquí una pequeña nota sobre que esto también se puede medir, ¿no? Para esto hay medidas de asociación que no son estándar, pero que capturan no linealidades. Dos que les puedo nombrar. Una es la Distance Correlation, que nosotros la conocemos bien porque la hemos usado en varios problemas. Para que la miren por ahí si alguien... Correlation. Y la otra es medidas derivadas de teoría de la información, por ejemplo, la información mutua. Entonces, estas son formas distintas de abordar el problema de calcular las asociaciones. Ya no son asociaciones que se espera que sean de naturaleza lineal, son asociaciones que son no lineales. Pero como siempre la no linealidad le está ocultando cosas a uno. No puede decir, ahí hay una relación, pero el problema es que no puedo decir, como acá, si esto crece, esto también crece. Acá el problema es que si esto crece en un pedazo, puede crecer en otro, y si crece en este pedazo, puede crecer en este. Entonces la no linealidad tiene ese problema, ¿no? There is no free lunch, no hay almuerzo gratis. Y aquí el compromiso es que nos metemos al mundo de lo lineal, podemos establecer relaciones, pero es muy difícil evidenciar esas relaciones no lineales de qué tipo son. ¿Listo? Entonces, ok, muy bien. Entonces por acá teníamos una encuesta, esta sí la habíamos alcanzado a llenar, ¿no?
para jugar un poco con estos datos. Creo que esta no la habíamos alcanzado a llenar. Entonces las voy a pasar y la llenamos en un segundito como para jugar un poquito. Siempre es bueno. ¿Ya la tienen? Sí. Un minutico ahí la llenamos rápido. Ok. Listo, entonces, ya puedo volver a presentar. Entonces, aquí tenemos datos que son de otro tipo, ¿ok? Entonces son datos que ya no son de naturaleza continua, sino son de naturaleza discreta. Son ordinales, son categóricos, ¿de qué tipo son? Díganme ustedes. Esto es, Categórico, ¿no? esto es categórico, pero es ordinal. ¿Se puede ordenar? No. Nominal. No. Ok, entonces este tampoco, este sí se puede ordenar. Sí, y este de acá Sí. también se puede ordenar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si podemos analizar esta hojita. Vamos a revisarla. Entonces, generalmente, me imagino que todo el mundo conoce esto. Entonces, aquí tenemos los deportes, natación, todas estas cosas. Esta es la distribución de los datos. Pero lo que queremos es estudiar, por ejemplo, la relación entre las preferencias de estas personas, ¿cierto? Entonces veamos las respuestas que están por acá atrás. Entonces aquí tenemos la respuesta, ¿cierto? Entonces lo que uno esperaría era lo que decíamos antes. Tenemos cada uno de los registros correspondientes a las respuestas y tenemos cada una de estas categorías que están acá. ¿Ok? Entonces, dediquémonos 10 minuticos y hacemos algo para analizar estos datos. Entonces, aquí los datos son de naturaleza distinta, pero en esencia vamos a volver a hacer lo mismo. Yo lo que quiero es, lo que estaba haciendo aquí cuando teníamos la correlación, era en últimas coger mis datos y fijarme si habían muchos datos en algún lado o si con los datos podía explicar los otros datos, ¿cierto? Acá puedo hacer algo similar, lo veíamos la vez pasada, solo que en una tablita. Entonces, yo me hago una tablita y cuento aquí como lo que hay son, por ejemplo, ocurrencias. Utiliza redes sociales, ¿cuál es su deporte preferido? Entonces, por ejemplo, yo puedo estudiar la ocurrencia de redes sociales con el deporte. Y puedo estudiar la coocurrencia de esas dos cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso de coocurrencia? Simplemente que ese par de fenómenos ocurren al mismo tiempo. Entonces, yo me puedo preguntar, por ejemplo, cosas como, ¿cuáles eran los deportes que teníamos acá? Tenis, fútbol, atletismo y natación. Tenis, fútbol, atletismo y natación. Y si le gustaban o no las redes sociales, ¿cierto? Entonces yo me puedo preguntar cuántas parejitas de natación eh, que no le gustan las redes sociales hay, cuántas parejitas de natación que les gustan las redes sociales hay, etcétera, ¿cierto? Entonces, esto, pues obviamente lo podemos hacer en Excel, lo podemos hacer más decentico, pero ya sabemos cómo hacerlo. Pero simplemente es para que veamos qué es lo que se está haciendo o cómo podemos analizar esos datos de una manera más práctica. Entonces, abramos nuestra hojita de encuesta. Esto es más pirata que quién sabe qué. Listo. Entonces, lo que yo me tengo que preguntar es, o lo que yo quiero construir es una hoja que de alguna manera cruce los resultados de todas estas respuestas, ¿cierto? Entonces,
Acá yo tengo dos dimensiones. Entonces, las posibles dimensiones para el uso de redes sociales son, ¿usa redes sociales? Sí usa y no usa redes sociales, ¿cierto? Entonces, aquí, este es el uso de redes sociales. No sé cómo meter esto hasta aquí. Al principio está bien. Listo, entonces, ¿cómo es que le digo acá? Que las entre. Bueno, estos son el uso de redes sociales y aquí arriba pongamos el deporte preferido, ¿cierto? Entonces, los deportes preferidos que teníamos eran tenis, fútbol, atletismo y natación. Tenis, fútbol, atletismo y natación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Hagámoslo de manera diferente. ¿Cómo puedo hacer yo? Bueno, quiero abrir Python. Ahorita lo hacemos en 2 líneas en Python, pero ¿cómo puedo, por ejemplo, contar el número de veces eh, que ocurre la combinación fútbol si usa redes sociales y fútbol? En Excel. Con una tabla dinámica. Yo no sé hacer tablas dinámicas. No voy a aprender a estas alturas de la vida. Listo. ¿Lo intentamos, profe? Si quiere. Bueno, sí, enséñeme. Listo. Enséñeme. Seleccione toda la tabla. Ya, solo quiero estas dos. Listo, no importa. Entonces, igual pues seleccionémosla para que igual todos entiendan Listo. cómo funciona la lógica. Incluyendo timestamp, que creo que es el indicador. Listo. Es Entonces, el registro. incluyamos un Cuando índice. ustedes, sí, exacto, cuando van a hacer una tabla dinámica, entonces seleccionamos toda la tabla para la parte de insertar, Ajá. superior de Excel. Sí. Luego va a tabla dinámica, en la primera opción desde la izquierda. Listo. Clic, le puede dar sí, efectivamente ese campo. Y listo. O sea, ¿le voy a aceptar? Sí. ¿Ya acabé? Listo. ¿Y ahora? Entonces ahora seleccione cuál es su deporte preferido. Puede ir a donde está Acá. la opción, mande esa opción a filas. Entonces seleccione esa opción y mándela a filas. Listo. Ahora vuelva a seleccionar, pero ¿dónde está el texto? Parece donde está el texto de cuál es su deporte preferido. Texto de la pregunta, pero en eso. Y mándelo hacia valores también. ¿Cómo hago eso? ¿Acá? Clic ahí, clic. No. En medio de la palabra, de la frase. Entonces dice cuál es su deporte, en donde dice su deporte. Parece donde dice su deporte. Ahí. ¿Aquí? Sí, clic, Sí. manténgalo sostenido y desplácelo hacia donde está valores. Un drag. Valores, pero no ahí, sino de la barra lateral derecha. Acá. Abajo, a la derecha, ahí. Listo. Y allá le está contando. Listo. ¿Y si quiero contar el otro? Y si quiere dividirlo, entonces si utiliza redes sociales, la misma operación, pero para columnas. Ahí la puede tener fragmentada, pero si la quiere ver un poco más interesante, por columnas. Y para quitar a una, para quitarla, para que no... bueno, ahí quedó quitada, listo. ¿Ya? Entonces ahí usted ve atletismo, tanto sí, no, y el total. Listo. Entonces, gracias. Gracias. Entonces, chévere. Una cosa, no entendí qué hice, pero yo me imagino que ustedes sí. Entonces, una cosa que yo les quiero transmitir ahora es que lo que importa es el concepto, no la herramienta. Entonces, yo puedo ser el maestro en Excel y si eso es suficiente para poder hacer ciencia de datos, pues me quedo con Excel, ¿listo? Las herramientas que vemos acá le agilizan a uno la vida, pero de nada me sirve saber la herramienta si yo no sé cómo hacer, no sé qué es lo que hay por detrás y no tengo una idea, digamos que consistente para hacer el análisis. Entonces, el científico de datos no es el que sabe Python o el que sabe Excel, es el tipo que es capaz de coger un conjunto de datos y sacarle el jugo. ¿Ok? Entonces, a mí no me importan últimas, en la práctica, pues en el curso, pues obviamente, pues tengo que enseñarles unas herramientas, pero en la práctica a mí no me importa si ustedes, como tomador de decisiones, como jefe de ustedes, si ustedes hacen eso en Excel o lo hacen en Python o lo hacen a mano, desde que hagan algo que sea interesante con los datos. ¿Listo? Entonces, eso de que porque lo hago en Excel no sirve, eso es mentira, porque Excel es súper poderoso si uno lo sabe usar. Yo no lo sé usar, entonces yo uso otras cosas. Bueno, pues entonces volvamos acá y me ayudan a interpretar esto de acá. Entonces, aquí hay dos posibles, bueno, aquí hay un total de 26 personas que respondieron, ¿cierto? Entonces, esto lo puedo quitar. Bueno, ocultémoslo por ahora. Ok. Entonces, voy a resaltar la tablita que quedó acá. Esta tablita de acá. Inicio. Yo me imagino que esto se puede hacer sin tirarme nada. Todos los bordes. Y vamos a centrarlo. Simplemente para ver.
Ok, listo. Entonces, así. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Hay 26 respuestas y 2 personas marcaron atletismo y no. Y una persona marcó atletismo y sí. 2 personas marcaron fútbol y no. 10 personas marcaron fútbol y sí. Natación, 10. Tenis, 0. Ah, no puedo cambiar eso. 0 y 5. Entonces, lo primero que hay que entender son qué tenemos en estos números acá. Entonces, voy a sacarlos aquí aparte, si me deja. Hagámoslo así. Para mirar qué es lo que estamos haciendo. Hojita 2, hojita 1, pegar, pegado especial. Valores. Ok, entonces, aquí lo que tenemos es básicamente un conteo de cuántas veces ocurrieron ciertas parejas, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces ocurrieron parejitas de este tipo, de este tipo, de este tipo, de este tipo, de los 2 por 4, de los 8 tipos que hay acá? Entonces, si son conteos de ocurrencias de eventos, lo único que tenemos acá son histogramas, ¿cierto? Entonces, no hay que ponerle misterio a esto. Lo que hay acá es un histograma. Solo que hice un histograma que nos está contando pares de ocurrencias de eventos. Listo, entonces, si es un histograma, yo puedo dibujar un histograma para esto, ¿no? Solo que lo dibujo como en 3D. Entonces, me quedan, lo discutíamos la vez pasada, como unas montañitas, ¿ok? Entonces, como son histogramas y como nosotros ya sabemos interpretar histogramas, entonces, por ejemplo, sabemos acá cuál es el resultado de este experimento. Es un experimento, piensen lo que tiene 2 posibles resultados. Uno relacionado con el deporte y el otro relacionado con el hecho de que usted observe o no, o le gusten o no las redes sociales. Entonces, me gustan las redes, no me gustan las redes sociales, me gustan las redes sociales. Entonces, esto de acá es bastante sencillito, pero son de esas cosas que uno aprende que son interesantes, porque después de que uno las entiende, son bastante útiles. Entonces, lo primero es la interpretación. Esto de acá es un histograma y como un histograma nos está diciendo probabilidades. Entonces, de esto yo ya puedo decir que en ese experimento donde ocurren 2 posibles salidas, el resultado que más ocurre es ¿cuál? O sea, lo que podría decir sobre estas personas, el más probable ¿cuál es? Fútbol y si le gusta Facebook. Fútbol y le gusta Facebook. ¿Cómo podríamos encontrar esas probabilidades? ¿Qué podemos hacer para encontrar esas probabilidades? Si esto suma lo que sume, entonces yo podría calcular aquí el total, que lo habíamos calculado, ¿cierto? Suma. 30. Y hacer algo así como coger esto de acá y dividirlo entre la masa total, entre la cantidad de respuestas en común totales que hay. Quedaron 30, ¿cierto? Entonces este es, ¿cómo es? Numeral C, numeral 8. Listo, entonces este es el mismo conteo, solo que lo voy a pasar a probabilidades. Para pasarlo a probabilidades tengo que dividirlo sobre la masa completa de probabilidad, si no, sobre el área completa bajo la curva. ¿Cierto? Todos estos son conteos, son números positivos, entonces lo único que hago es calcular la suma de esto, que me da 30, y lo divido sobre esa suma para que este es como el 100% y lo que estoy haciendo aquí es calculando los porcentajes pequeñitos, ¿cierto? Entonces, ok, bueno, entonces aquí yo ya veo más claramente qué está pasando. Entonces, estos dos de acá tienen la probabilidad más alta. Entonces, si yo lanzara dados, un dado que tiene 4 caras, atletismo, fútbol, natación y tenis, y otro lado que tiene 2 caras, una monedita. Entonces, si yo hiciera ese experimento, los dos resultados más probables serían estos dos de acá. ¿Cierto? Eso lo puedo leer sin ningún problema. Entonces, en esta población, la mayor proporción de personas juegan fútbol y les gustan las redes sociales. O practican natación y les gustan las redes sociales. Entonces, ahí es donde está una gran cantidad de población. ¿Cuánto? Como el 66% de las personas les tienen esas dos preferencias, ¿cierto? Simplemente aquí sumando estas dos cosas de acá.
¿Ok? Entonces, bueno, eso es interesante si lo veo desde esa perspectiva. Nótese que aquí yo puedo hacer dos cosas, aquí, y es calcular dos tipos de normalizaciones. Bueno, pero antes de eso, yo puedo saber de esta tabla de acá cuántas personas les gusta el atletismo. ¿Qué tengo que hacer para eso? ¿Qué hago sobre esta tablita? ¿Sumo qué? Filas, columnas. ¿Cuántas les gusta el atletismo? ¿Dos? Dos Sí. personas, sí. A ver, ¿cuántas les gusta el fútbol? 12. ¿A cuántas les gusta la natación? 11. ¿A cuántas les gusta el tenis? 5. ¿A cuántas les gusta, no les gustan las redes sociales? 4. ¿A cuántas les gustan las redes sociales? 26. ¿Cierto? Simplemente las sumas por filas y por columnas. Ok, listo. Entonces, de aquí yo ya tengo otra información que es interesante, ¿no? En la misma tabla tengo las distribuciones de probabilidad de las variables, de la variable asociada a las redes sociales y las distribuciones de probabilidad de las variables asociadas a el gusto por el fútbol. Ok, eso es interesante, pues sí, pues puede llegar a ser interesante, ¿no? Entonces, en esa misma tabla yo ya tengo esas variables. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente y ustedes me dicen qué es lo que estamos diciendo cuando hacemos esa normalización. Quiero que le pongan cuidado a lo que vamos a hacer. En vez de dividir en este 30 de acá, yo voy a dividir sobre este 2 de acá. Entonces me voy a crear una nueva tablita. Entonces lo que voy a hacer es coger este de acá y dividirlo sobre este de acá que es de 3. Pero con rayitas, ¿no? De 3 para que me quede fijo. Listo. Este y este de acá. Estos dos, estos dos, estos dos y estos dos. Listo. Entonces pregunto yo, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿para qué me sirve esa cuenta que acabé de hacer? Lo que hice fue dividir todos los elementos de esta entre esta. ¿Qué tengo ahí yo? La probabilidad condicional. Sí, bueno, se llama así probabilidad condicional. Pero ¿qué nos está diciendo esa probabilidad condicional? Del problema, ¿qué nos dice? Que si la persona le gusta el atletismo, ¿qué tan probable es que le gusten las redes sociales? Por ejemplo, para la primera. Si para esta dices tú. A ver, ¿cómo es? Yo estoy primero dividiendo sobre esto de acá, ¿cierto? Entonces, cuando yo divido sobre un número, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el sentido de dividir sobre un número? Quitar el efecto de ese número, ¿cierto? Por eso se llama normalización. Normalizar es quitar un efecto, quitar el efecto de algo, dejarlo normal. Entonces, ¿cuál es el efecto que yo estoy quitando ahí cuando divido sobre ese número? Aquí lo estaba normalizando, ¿no? Todo esto que estaba haciendo en la tablita de la mitad era una normalización. Y ese efecto de la normalización estaba normalizando respecto a la cantidad total de personas que habían. ¿Cierto? Esta es otra normalización. Acá normalizo respecto a la cantidad de personas que hay en cada una de las disciplinas. Listo, pero pregunto yo, ¿qué información me está dando esta de acá diferente a la que me da esta de acá? ¿O es lo mismo? Claramente los números son diferentes. Esa es como la proporción que hay de personas que usan redes sociales dado cada deporte. O sea, si yo me meto dentro de los si yo me meto dentro de las personas que practican atletismo, ese es el dado, ¿cierto? Lo que nos estaba diciendo Juan y lo que nos estaba diciendo Lina era en el dado. Entonces, yo puedo escribir eso de la siguiente manera. La probabilidad de las redes sociales, dado, ¿cierto? Ahí dice dado. Ahí dice dado. ¿Dado qué? El deporte que yo practico. Entonces, si yo solo me voy a la población de gente que practica atletismo, entonces, dada la población de gente que practica atletismo, esta es la población de gente que o le gustan las redes sociales o no le gustan las redes sociales. ¿Cierto? Entonces, de todo el conjunto de personas, yo me olvido
Aquí yo consideraba todas las personas metidas dentro de la misma caja, ahora solo me voy a meter en las personas que practican o atletismo, dado que practican atletismo, o fútbol, dado que practican fútbol, o natación, dado que practican... Aquí me quedó raro esto, ¿no? Aquí, ¿qué cuenta estoy haciendo? Ah, no, sobre 3. Este sí lo tengo que dejar dinámico, ¿no? Que si no, no me cuadran las cuentas, ¿no? Ay, igual aquí no me están cuadrando. Sobre D3. Ah, me quedó fea. ¿Sobre qué número tengo que hacerlo? La idea es dividir este sobre 2 sobre... Ah, entonces este es el que cambia. No, el D se mantiene fijo y el que tiene que cambiar es el 3. Entonces este sería 4. Este y este. Y este de acá sería este sobre D3. Sí, ya, ahora sí. Entonces, ay, esto quedó. Entonces, atentos acá, no se me pierdan. Porque yo sé que muchos conocen esto, pero la idea de esto es bajarlo a términos muy mundanos. Y puede que ustedes lo conozcan, pero puede que quien está al otro lado no. Entonces nos toca bajarlo a términos que el que esté al otro lado sepa de qué estamos hablando. Entonces, cosas como estas debería ser capaz uno de explicárselo a un tomador de decisiones que en su vida ha visto un curso de probabilidad. Entonces, ¿yo qué tengo con estos números? Por ejemplo, yo estoy diciendo, si me meto que dentro de las personas que practican natación, dado que esas personas practican natación, entonces esta es la proporción de personas que les gustan las redes sociales y que no les gustan las redes sociales. Bueno, esta es la de que les gustan las redes sociales y esta que no les gustan las redes sociales. Entonces, yo estoy hablando de una probabilidad, volvamos acá, pero es una probabilidad de gusto o no de redes sociales, dado que ya me meto dentro de una población. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve esa? ¿Para qué me podría servir, por ejemplo? O no me sirve para nada y ahí no puedo sacar ningún mensaje. Si esto no está asociado a un mensaje, no sirve para nada desde el punto de vista de ciencia de datos, porque si esto no está asociado a un mensaje, pues yo no estoy aprendiendo nada, y si no aprendo nada, pues pierdo mi tiempo. ¿Qué mensaje pueden dar con eso? ¿Qué dirían? Está relacionado con una población dentro de la gente que le gusta la natación, cómo se comportan frente a las redes sociales. Dentro de la gente que le gusta la natación. Entonces, si esto lo estoy haciendo para poner publicidad, entonces estos números me están diciendo cosas diferentes, ¿cierto? Me están diciendo, eh, mire, la gente que practica natación le gustan más las redes sociales, ¿cierto? Eso se veía acá, pero se ve mucho más claro acá. La subpoblación que practica natación le gustan más las redes sociales, pero la que practica atletismo, no, la proporción es igual, ¿cierto? Entonces, el problema de ver estos números acá es que estos números, hay pedazos de estos números, hay partes de estos números que ya se los comieron estos otros. Cuando yo veo solo estos dos, esto suma 1. Entonces ya sé que la mitad de las personas que les gusta atletismo les gusta también no, para todas las personas que les gusta el atletismo, la mitad les gusta las redes sociales y la otra mitad no. ¿Listo? Entonces, estos términos de normalización son importantes. Ok. Entonces, esto de acá se llama una distribución, ¿cómo, Lina? ¿Cómo era que nos decías? Condicional. Una distribución condicional, ¿cierto? Entonces, yo condiciono la ocurrencia de las probabilidades a un resultado experimental particular. Entonces, aquí este dado es bien importante porque nos dice, dado que usted ya conoce algo, esto está fijo, usted ya lo conoce, lo fija. Vamos a fijarnos en las personas que juegan tenis. Lina, cierra el micrófono que te quedó abierto. Las personas que estaban jugando tenis, dado que las fijamos, entonces vamos a estudiar cuáles son las proporciones de personas dentro que les gustan o no las redes sociales. Listo, entonces si puedo hacer esta, puedo hacer la otra. Entonces, Lucas, ¿cómo hago P de D dado R? No sé si Lucas está ahí, pero siempre están, casi todos están. Entonces, como ya me aprendí algunos nombres, los voy a decir. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo calculo esa probabilidad, Lucas? ¿Y qué sentido tiene? ¿Lucas está o no? Y no hoy. Cristian,
¿Algún Cristian? Aquí estoy, profe. Ah, la probabilidad de pegarle a Cristian es alta porque hay como 4 Cristian en el curso. Entonces, No, solo es invertir los valores, o sea, no lo ¿cómo así? haga ahora, no lo haga tomando, digamos, Lo perdí. la población la población de. ¿Sí me escucha, profe? Ahora sí. ¿Qué hago? Invertir los valores. No tome la población de natación, sino ahora tome la población, el total, el 4, y lo divide, O sea, aquí sería sobre B3 dividido ¿entre qué? entre B7. Entre B7. Listo. Entonces, ok, le entiendo. Entonces, el B se mantiene y el 7 cambia, creo que es así. No, el B se mantiene y el 7 cambia. Entonces, acá es C3 dividido entre, no B7, sino B8, ¿cierto? No, entre C7. C7. C7, sí, gracias. Así. ¿Listo? Entonces. ¡Ay! No, espere, todavía no me asusto. ¿Qué dice mal acá? Para ver los numeritos, ¿no? Simplemente estoy haciendo las cuentas. Ok, aquí no es ves. Creo que estos Ahí dos se sí. mantiene, Estos se dos sí que mantiene mantenerlos, fijo. ¿no? Estos dos sí que Sí, hay que mantenerlos mantenerlos fijos. fijos. Eh, Algo así. Lo mantengo fijo, lo mantengo fijo, lo mantengo fijo. Y acá. Ajá, C7. Lo mantengo fijo y lo mantengo fijo. Tlacata, 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 tlacata. Listo, entonces, una particularidad de esto, y es obvio que es así porque yo dividí sobre la suma de las filas y aquí con Cristian dividimos sobre la suma de las columnas, es que la suma de esto tiene que dar 1, ¿cierto? Entonces, esto de acá, de entrada, ya es una distribución. Esa sola es una distribución y esta sola es otra distribución. A ver, Cristian, ¿y esa distribución qué nos está diciendo, Cristian? ¿Qué nos dice P? Nos, Sí, dígame. nos está diciendo entre las personas que le gustan las redes sociales, qué porcentaje le gusta X deporte. Entre las personas que les gustan las redes sociales, a ver, ¿quiénes les gustan las redes sociales? Estas de acá, les gustan las redes sociales. Ujú. Entonces, a las personas que les gustan las redes sociales, eh, los que les gusta, ¿qué deporte les gusta más? El fútbol y la natación. Y la natación. Y a los que no les gustan las redes sociales, Les gusta el fútbol. les gusta el fútbol. Listo. Listo. Entonces, si lo entendieron, entonces tenemos dos distribuciones condicionales. Una distribución condicional que nos fija en este caso los, los gustos y otra donde se guste los gustos por deportes y otra donde están los gustos por las redes sociales. ¿Listo? Ahora saquémosle un poquito de jugo a esto. Entendemos cómo se construyeron estas tres de ahí, ¿cierto? Entonces, yo estoy trabajando en una empresa que hace publicidad. No, soy publicista, entonces los contrato a ustedes y les digo, venga, yo soy publicista y necesito diseñar estrategias para vender zapatos, para vender ropa deportiva. Entonces, ustedes hacen esa encuesta y tienen estos datos. ¿Qué le dirían qué me dirían a mí como el tipo que está tratando ¿qué indicaciones me darían a partir de los resultados de esa encuesta? Utilizando esto de acá. ¿Qué me podrían decir? Que venda pantalonetas de baño por redes sociales, le diría yo. Ok, ¿por qué? Porque él tiene un 38% de clientes, potenciales clientes que utilizan redes sociales y les gusta la natación. Listo, entonces yo le digo, me sale más barato hacer redes sociales que hacer publicidad por redes sociales, que hacer publicidad por otros medios, por televisión. Entonces, ¿ustedes qué me dirían? ¿Vale la pena que meta la plata en redes sociales o no? ¿Dónde se ve eso acá? Pero si va a vender zapatos, no, véndalos por televisión. Si va a vender otro artículo destinado ¿Zapatos a de qué? natación, es decir, Bueno, si voy a vender digamos, guayos, entonces si voy a vender guayos, ¿los véndalos por vendo dónde? televisión, por ¿Por televisión. qué? Porque tiene un 50% de posibilidades de vender más por ahí que por redes sociales. O sea, está viendo esta de acá, ¿cierto? No, estoy viendo la otra, profe, porque esas ¿Esta tres o redes esta? sociales.
Estoy viendo esa. Listo, pero lo que yo quiero que vean es que, mm, Está mal. que es que está mal. Algo está pasando ahí raro porque ahí me están marcando 0.5 para la casilla de gente que gusta del fútbol y no gusta de redes sociales. Pero, ¿no está ya. bien? No, estoy equivocado, sí. Ya, Entonces, yo estaba leyendo la mano. pero fíjense que si uno se mete dentro de un contexto, uno se puede, el tipo que hace merchandising se puede hacer preguntas como, mm, ¿a quién le tengo que direccionar? ¿A dónde pongo más esfuerzos? Supongamos que todas estas personas o estas proporciones van a reflejar que una persona compre eso, que compre el producto. Entonces, si yo tengo dos campañas, una de redes sociales y una de, fuera de redes sociales, ¿a dónde debería meter más esfuerzos por cada uno de los deportes? Entonces, si fuera así, entonces yo miraría estas de acá, porque digo, si estoy dentro de las redes sociales, esta de acá me dice las proporciones de popularidad de los deportes. Si estoy fuera de las redes, bueno, si estoy dentro de las redes sociales, es esta de acá. Si estoy fuera de las redes sociales, es esta de acá. ¿Listo? Entonces, esa sería una campaña orientada hacia el medio, ¿no? O la hago con redes sociales o no la hago con redes sociales. ¿Listo? Por otro lado, si estoy haciendo campañas orientadas hacia el deporte, entonces, no es lo mismo las campañas, pensemos en Decathlon, todo el mundo conoce Decathlon, no es lo mismo las campañas de Decathlon, porque a Decathlon le importa vender cualquiera de estos deportes, no importa el medio que sea, que las campañas que hace, por ejemplo, la tienda de Millonarios o la tienda de Santa Fe, porque a la tienda de Millonarios a Santa Fe solo le interesa meterse acá dentro de fútbol, ¿cierto? Entonces, si ven que esto tiene un sentido y tiene una interpretación, si yo soy la tienda de Santa Fe, entonces a mí lo que me interesa es esta distribución marginal, porque a mí no me interesa saber que la gente le gusta el atletismo, la natación o el tenis, eso no importa. A mí solo me interesa saber cuántas personas usan o no redes sociales de la gente que le gusta el fútbol. Bien. Pero si soy Decathlon, a mí no me importa, a mí lo que me importa es vender cualquiera de estos instrumentos para cualquiera o elementos para cualquiera de estos deportes. Y lo que me importa es saber si tengo que contratar en redes sociales o pongo la plata en radio. Y en ese caso, como lo que no me importa es esto de acá, pues entonces lo que hago es normalizar respecto al uso o no de las redes sociales, y aquí me quedan las proporciones de dónde sí podría, cuáles son los deportes más importantes. ¿Listo? Entonces, aunque no lo crean, herramientas como estas no son así lo más sofisticado, obviamente. Estos son cuentas en Excel, eso no son nada sofisticadas, pero son bastante útiles. Y créanme, son extremadamente útiles, porque a veces la gente ni siquiera entiende que cuentas como estas se pueden hacer, y esto ya le puede dar de entrada información a uno. Entonces, siempre que uno trabaja con gente donde uno tiene cositas como estas, la gente se pega unas pérdidas absurdas, pero es porque no entienden el sentido de lo que está pasando por detrás. Si uno entiende lo que está pasando por detrás, pues simplemente dice, no, en este caso usted está fijando una cosa y está viendo las proporciones de la otra. ¿Listo? Entonces, ok, esto no es nada difícil, pero es bastante útil. Entonces, aquí tenemos nuestras distribuciones marginales, estas son distribuciones de probabilidad y sobre eso se pueden hacer cosas interesantes. Supongamos que tenemos variables que ya no son de este estilo, sino son variables ordinales. Entonces, veamos una cosita aquí adicional. Variables ordinales. Entonces el estrato 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Versus la categoría del Sysben. ¿Qué categorías hay en el Sysben? ¿Si hay categorías en el Sysben o estoy diciendo una tontería? ¿O usted está o no dentro del Sysben? Es por puntaje, profe. Bueno, entonces supongamos que hay unas categorías en el Sysben. Entonces, que es la categoría 1, 2 y 3, siendo 1 los más vulnerables. Entonces, uno cómo esperaría, por ejemplo, yo qué esperaría de unos datos que hicieran eso. Entonces, supongamos que yo me construí una escala para el puntaje del Sysben y dije los que están por debajo de categoría 50
nos va a meter en categoría de puntaje 50 en categoría 1, entre 50 y 70 en categoría 2 y de 70 para arriba en categoría 3. Entonces, ¿yo qué esperaría de esta tabla? Pues conociendo el sistema del Sisbén y estas cosas. Yo esperaría que, por ejemplo, la gente de estrato 1 tuviera una alta proporción, que estuviera en una alta proporción en la categoría de los más vulnerables. O estrato 1 y de pronto estrato 2. Algo así. Estoy poniendo números inventándomelos, obviamente. Y en estrato 3, posiblemente, bueno, o los de estrato 6 por ejemplo, o 5. Dejamos menos acá. Y menos acá. Algo así. Entonces, 3 de pronto en el 70 y acá 10. Estoy poniendo números al azar, pero es para ilustrar una cosa. Acá 60. Vámonos aquí, así. Algo así. Entonces, de nuevo, estos pueden ser categorías del Sisbén y estas de acá pueden ser los estratos. Entonces, fíjense que aquí también hay una relación que es lineal. En este lado de acá, en estas hojitas de acá, yo puedo intercambiar atletismo, fútbol y natación 0-1 y en realidad eso no me está diciendo nada. La forma de estas cosas de acá no me está diciendo nada, simplemente yo tengo que fijarme en los números. ¿Por qué? Por la naturaleza de las variables. Pero estas variables de acá tienen un orden. Estrato 1 está antes de estrato 6. Categoría 3 está después de categoría 1. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, todo esto de acá es 0. Todo esto de acá es 0. Y uno lo que podría esperar es que haya una relación lineal. Entonces, no sé si todo el mundo alcanza a ver la relación lineal, pero aquí está la relación lineal. Ya la pegamos acá. No sé si esto se puede pegar. Ah, sí se puede, miren. Entonces, aquí está la relación lineal. ¿Listo? Entonces, claro, yo no puedo hacer las mismas cuentas sí las puedo hacer que Pearson me trate de sacar la relación lineal, pero aquí son puros conteos, entonces me toca hacer unas cuentas un poquitín distintas. Pero la esencia del problema sigue siendo la misma. La esencia del problema es ver cómo se distribuyen las nubecitas de puntos. ¿Ok? Entonces, claro, ahí me toca utilizar una herramienta distinta, pero inclusive si yo hago estas tablitas y las logro interpretar con cuidado o las interpreto con cuidado, yo puedo ver si hay una relación o puedo establecer relaciones de asociación, sean positivas o sean negativas. ¿Listo? Dígame. Hay una tercera dimensión, ¿cierto? O sea, está hablando de un plano. No, de dos planos. O sea, bueno, sí, estos son conteos. Entonces recuerde que esto lo puedo poner así. Entonces, aquí hay 1, 2 y 3. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces acá tengo una cosa que es más grande. Acá tengo otras cositas. Y así, va bajando. Es un plano. Y sobre ese plano es que se traza la línea del ajuste. ¿Ok? ¿Sí era lo que me estaba preguntando? ¿El ajuste no sería un plano en vez de una línea? No, es una línea. Bueno, lo puede ver como una línea o como un plano, pero en la práctica lo que hacen las cuentas que uno saca es ajustarle una línea de esta cosa de acá. Es que lo que pasa es que la cuenta, el detalle es que la cuenta es cuando usted hace la suma acá en Pearson. Joder. Acá. Cuando usted hace la suma en Pearson, si usted tiene muchos puntos acá pegados, muy parecidos, eso hace que ese pedazo de la suma pues sea grande. O sea, va a pesar más ese pedazo de la suma. Algo parecido usted va a hacer acá. ¿Por qué? Porque esto es masa de probabilidad. Esto es simplemente, si acá hay un 60, si acá hay un 50, es porque ahí hay una probabilidad alta. Si acá hay un 60 es porque hay una probabilidad alta. Pero una probabilidad alta es o un palo grandote en el histograma, o muchos puntos que están cercanos en el plano, si lo está viendo en el continuo. Entonces, lo que uno hace en la práctica es que ese palo grandote lo puede volver varios punticos acá, muchos punticos, y después le hace el ajuste lineal como si estuviera en el caso de Pearson. ¿Listo? Pero lo que yo quiero que vean es que al final las dos cuentas son la misma cosa. Entonces, digamos, en últimas uno está contando y tratando de caracterizar la forma de esta cacharrita de acá. Eso para las que son ordinales. Cuando usted no tiene ese orden, entonces ahí sí le toca es mirar esas proporciones. Entonces, ese orden es el que estábamos viendo acá. ¿Sí, Juan?
Creo que sí, profe. Es que todavía me genera duda la dimensión. Pero sí, creo que lo entendí lo de la barrita. Sí, la barrita significa simplemente que hay una mayor masa de probabilidad, pero es que, a ver, de pronto esto le ayuda a aclarar. Si ustedes tienen un montón de datos acá y otro montón de datos acá, estos pueden ser datos puntuales en X y en Y. Llamadas que las personas están haciendo. Entonces, usted puede ver eso así o lo puede cuantizar. ¿Cómo así que lo puedo cuantizar? Ah, pues cuenta en cuadritos. Entonces, en cuadritos, acá le va a dar 0, acá le va a dar 0 y acá le va a dar un conteo. ¿Cuántos puntos cayeron dentro de esta rejilla? 50. ¿Cuántos cayeron dentro de esta rejilla? 50. Entonces, es el nivel de resolución el que le está diciendo aquí usted ve punticos y aquí usted ve 50 punticos. Por esos 50 punticos en última se pueden representar como dos palitos de la misma altura y aquí hay ceros. Entonces, cuando uno ve esto y esto de acá son la misma cosa. Solo que aquí yo estoy viendo en una resolución que es súper grande espacialmente. Aquí seguramente tengo una resolución que es súper chiquitica. Pero las dos cosas están hablando de lo mismo. ¿Listo? Están hablando de la probabilidad de ocurrencia de cierto evento. Entonces, claro, si yo veo esto desde lejos, aquí hay una manchota grandota y aquí hay otra manchota grandota. Solo que aquí las veo más geométricamente que acá porque aquí tengo son numeritos que me están contando. Pero pues yo sé que ese número implica que ahí adentro hay algo que está ocurriendo 50 veces. De nuevo lo puedo pintar así. Hay algo que ocurre 50 veces y hay algo que ocurre 50 veces. Entonces, esta interpretación es, digamos, ni siquiera es trivial, es clara cuando uno hace las cuentas, pero tener una interpretación unificada, por lo menos desde el punto de vista geométrico, y entender que estas cuentas de acá las puede ver como cosas de estas, le ayuda a uno a establecer las asociaciones, ¿listo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces suele pasar que, por ejemplo, uno hace tablas cruzadas sobre datos ordinales, pero no busca patrones que debería buscarlos, por ejemplo, como el que hay acá, un patrón lineal. ¿Por qué? Porque es que lo que uno ve son números acá y uno no está buscando eso, pero eso está ahí también. Ese es como el mensaje detrás de esto. ¿Listo? Entonces, ok, bueno, ¿más o menos entendido? Sí, profe, sí, ya comprendo. Listo, preguntas alrededor de esto. Profe, lo que Pregunta. usted está preguntando, lo que usted está explicando tiene que ver algo. Voy a compartirle un link ahí en Listo. el chat de la videollamada. ¿Tiene ¿Ya? algo que ver con eso, profe? No, esto es otra cosa. Ah, Bueno, ok. esto es, bueno, está relacionado, pero esta es otra cosa. Estos son redes neuronales profundas y entonces, esto lo vamos a ver después. Sí está relacionado porque, sí está relacionado, si usted tiene razón, sí está relacionado, pero esto no, esto es otra cosa. Estos son medidas de asociación y está relacionado, pero digamos que no, es otra herramienta, es otra cosa. Listo, pero Ok, bien. listo, profe, gracias. Bueno, entonces, aquí les voy a botar un truco que de esas cosas que uno aprende en la vida y es que yo me imagino que todos ustedes han escuchado de los cubos de datos. ¿Sí los habían escuchado? Y toda la gente que antes de pronto los que trabajan en organizaciones, antes de que existieran las divisiones de ciencia de datos, que era lo que existía. Ustedes saben. Inteligencia de... ¿O no saben de eso? De Negocio. negocios. Business Intelligence. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí lo han escuchado? Sí, ¿Qué hace la gente de inteligencia de negocios? La gente de inteligencia de negocios hace estas cositas de acá. Estas cosas de acá se llaman cubos. Entonces, esa es la herramienta fundamental. ¿Qué hacen los cubos? Cruzan variables. Ventas versus vendedores. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen tablitas de estas, literalmente. Y uno lo que juega es a estudiar las diferentes dimensiones. ¿Por qué se llaman cubos? Porque es que esto le puedo meter otra dimensión. Si tengo ventas vendedores, puedo meterle acá productos. ¿Cierto? Entonces, pues es que esto es fácil porque cada uno de los cuadraditos, de los cubitos que hay acá adentro, cada uno de estos cubitos, pues es el resultado de cruzar tres cosas. Que la señora María vendió más de 100.000 pesos en zapatos. Entonces lo que tengo en estos cubos es la cantidad de ventas que hizo la señora María
de 100.000 pesos en zapatos. Digamos que es ventas de 100.000 pesos. Entonces, si me voy en esta dimensión de acá, yo me puedo ir en esta dimensión o en esta dimensión, pues yo estoy fijando dos de esas, ¿no? Entonces, es lo mismo que estábamos haciendo acá, cuando estábamos haciendo esta hojita. Yo me puedo ir por una de las dimensiones y ver cuál es el comportamiento en esas dimensiones, ¿cierto? Entonces, estos cubos son, los cubos son la herramienta fundamental cuando uno hace inteligencia de negocios. Entonces, ¿cuál era el cuento o qué era lo que se vendía antes en inteligencia de negocios? Y esto es, digamos que ya empieza a ser historia. Y era que con inteligencia de negocios, usted podía hacer tableros de control que le dieran a los gerentes de la organización la posibilidad de tomar decisiones, porque ya ellos tenían una perspectiva o una visual del negocio que antes no se tenía. Y es cierto, porque es que una cosa es ver los vendedores que más vendieron y otra cosa es ver los vendedores que más vendieron cierto tipo de zapatos o zapatos que costaban cierto valor. Entonces, los cubos son cubos, pero no son cubos, de hecho son hipercubos, ¿no? Pero pues es simplemente generalizar. Estos hipercubos son cruces de diferentes variables, entonces hay herramientas que le sirven a uno para eso. Y seguramente los que trabajan en cosas de estas habrán escuchado eso. Entonces, hay herramientas que le permiten a uno construir estos hipercubos y uno les da las características y él simplemente empieza a hacer los cruces y automáticamente los hace. ¿Listo? Entonces, se construyen, cada una de estas cosas es una dimensión, ¿no? Entonces, yo me puedo hacer cubos de 4, cubos de 5, cubos de 6 dimensiones. Pero ahí aparece algo que es bastante curioso. Bueno, esto es lo que hace la gente de inteligencia de negocios. Yo no estoy diciendo que no sea útil, es bastante útil, pero es descriptiva. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así que descriptiva? Pues claro, usted está describiendo las ocurrencias de 3 cosas al mismo tiempo, o de 4 cosas al mismo tiempo, de tantas como quiera. Entonces, usted se puede preguntar cuántos vendedores vendieron en enero, la cantidad de zapatos, bueno, que vendieron zapatos de 100.000 pesos en la seccional norte de Bogotá. Claro, eso lo puede preguntar. ¿Qué tiene que hacer? Pues arma el cubo y hace el query específico, hace la consulta específica para ir a sacar el cubito, el pedacito de cubito que uno le interesa. Y eso es lo que reporta, ¿cierto? Entonces, les estaba diciendo que uno puede fijarse en dimensiones. Entonces, si uno se va por esta dimensión, entonces uno puede ver, por ejemplo, ayúdenme ustedes. Voy a hacerlo en limpio. Simplemente como un ejercicio porque alguna vez alguien le va a decir, la gente de Business Intelligence le va a decir, bueno, ¿y lo que usted hace es diferente a lo que nosotros hacemos? Y uno pues tiene que saber responder. No de mala gana, sino pues sí, es diferente, es complementario. Entonces, supongamos que acá tenemos, volvamos al ejemplo que teníamos nosotros. Deportes, redes sociales y número de visitas diarias a redes sociales. Bueno, eso, número de visitas diarias a redes sociales. Entonces, por ejemplo, pongamos acá deportes, acá ponemos redes sociales y aquí en este de acá y aquí las visitas a las redes sociales, ¿cierto? Entonces, supongamos que me paro acá en... no, aquí lo hice mal. Uy, acá. Si no, no tiene sentido. Redes sociales. Y acá, visitas a las redes sociales. ¿Listo? Entonces, si yo me voy, párense en el cubo y me paro aquí sobre esta cara, la cara del frente, y me voy hacia atrás. ¿Qué estoy estudiando? Me paro en una de las caras del cubo. ¿Qué estoy estudiando? En uno de los elementos de este cubito. Ya sabemos que esto aquí tiene una rejillita. Y me voy hacia atrás. ¿Qué estoy estudiando? Las coordenadas, ¿no? Sí, pero en el problema, ¿qué estudio? Me paro acá, entonces, por ejemplo, esto me dice lo que nos decía ahorita. Me paro dentro del segmento de población que le gusta cierto deporte, ¿cierto? El deporte, por ejemplo, el atletismo y que usa redes sociales. Me paro dentro de esa población. Al pararme acá dentro de esa población, me voy hacia atrás. ¿Qué había en la tercera dimensión? Había el número de visitas. Entonces, ¿yo qué puedo estudiar cuando me voy hacia atrás en el cubo? Cuando me voy en esa dimensión en el cubo. Párense en el cubo
Entonces, ustedes cuando separan esta cara del cubo, ustedes dicen, pilas, atletismo, y no les gustan las redes sociales, y me voy hacia atrás. Entonces, ¿yo qué tengo? Tengo un grafiquito que me dice cuáles son las visitas de las personas que les gusta el atletismo y no las redes sociales. Bueno, me imaginaría que esto fuera una cosa muy planita, ¿cierto? No como esto que dibujé ahí, porque si no les gustan las redes sociales no necesariamente hay visitas. Pero si estudio el que está exactamente al lado, les gusta el atletismo y les gustan las redes sociales, entonces yo esperaría ver una dinámica de visitas diferente. ¿Cierto? Entonces, así se navegan estos cubos y este es el tipo de queries que se construyen. Entonces, obviamente es una caricatura de todo, esto es todo un mundo, claro, pero es una caricatura para que ustedes entiendan dónde se van a parar. Entonces, a la mayoría de las organizaciones de ustedes, donde ustedes lleguen, ya ellos van a tener todo esto montado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que esto se hace desde hace bastantes años y siempre la gerencia, la gestión, la parte directiva de las organizaciones siempre está en busca de explotar mejor los datos. Entonces, lo que se hacía antes de la analítica, que es realmente lo único medio nuevo que estamos haciendo ahorita, era construir esta descriptiva. Entonces, esta descriptiva es supremamente útil porque de entrada esta descriptiva ya hizo un montón de cosas de las que ustedes generalmente tienen que entrar a hacer. Organizaron los datos. Para poder construir estos cubos bien, ya tuvieron que haber hecho análisis de la calidad de los datos, tuvieron que haber definido las variables correctas y apropiadas. Entonces, una recomendación es que cuando ustedes lleguen a una organización, pregunten si ya hicieron ejercicios de Business Intelligence. Y hablan con la gente que los hizo y ya como ustedes más o menos conocen de esto, se echan una leidita antes, se ganan esa terminología y detrás del Business Intelligence seguramente ya hay una tabla donde están los datos que ustedes necesitan y eso les va a ahorrar cualquier montón de tiempo. ¿Listo? Esa es una cosa. La otra cosa que es importante es que ¿cuántos cruces puedo hacer acá? ¿Cuántos posibles cruces puedo hacer? A ver, ¿quién me dice? Si yo tengo un hipercubo, un cubo de estos que tienen... Reportes por 2 posibilidades, serían 8 por ¿cuántas visitas? ¿Cuántas posibilidades hay? Habían como 10 de visitas. 11 visitas. 88, ¿no? 80. Entonces, eso es para 3 dimensiones solamente, ¿cierto? Eso es un montonón de cruces que puedo hacer, hartísimos. Y en la práctica como siempre, nadie se va a poner a hacer todos esos cruces. Entonces, parte de lo que uno hace cuando hace Business Intelligence es sentarse y ver cuáles cruces tienen sentido para la organización. Cuando ustedes hablan de tableros de control, cuando ustedes piensan en tableros de control, eso generalmente son visualizaciones que resultan de cruces de estos. O sea, son crucecitos de estos y ustedes lo visualizan de una manera particular. Y esos reportes que le presentan a gerencia, que los usan en los comités y estas cosas de planeación, eso es muy común. Los cuento, entonces llegan con un montón de grafiquitos de estos, no con todos los posibles, sino que llegan con algunos que les interesa. Esos que les interesa son claves porque esos ya alguien le trabajó para decir estos cruces son importantes y donde hay cruces importantes hay preguntas interesantes que ya no necesariamente van a tener que ver con hacer la descriptiva en estos cubos, sino tienen que ver con responder preguntas de analítica interesantes. ¿Listo? Entonces, esto es de nuevo un mundo grandísimo. Si ustedes van a organizaciones grandes, a empresas grandes, seguramente ellos ya pasaron por esta etapa. Y el problema es que esto, pues, es útil, como todo en la vida, si uno sabe por dónde va el agua al molino, pero esto tampoco es la solución. Y lo que nosotros hacemos tampoco es la solución, es solamente otro escaloncito. Y la gracia es que lo que nosotros hagamos sea complementario a esto si ya existe. Y si no existe, hay que intentar pasar por esto antes de meterse a ser predictiva. ¿Ok? Porque esto es bastante útil. Nos dice tendencias de los datos, nos ayuda a preguntarnos cosas interesantes de los datos. ¿Listo? Entonces, siguiendo esa misma idea, ¿entendido esto? Profe, una pregunta. Pregúntame. Nosotros al principio hacíamos un tallercito de SQL. ¿Esto es diferente a SQL o es en esencia lo mismo en el fondo? No, es diferente. Es diferente porque
cuando ¿Qué? hacíamos el inner join y hacíamos los diferentes Bueno, campos. entonces pongámoslo en el contexto. Entonces, yo tengo dos tablitas, dos hojitas de Excel y aquí yo tengo su llave primaria, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, puedo tener, esta tabla son los municipios y esta tabla son las ventas en los municipios, o los vendedores. Vendedores. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos con SQL? Con SQL decíamos, vamos a construir vamos a construir aquí un operador llamado merge o join, que nos va a construir una nueva tabla que ahora va a tener los municipios y los vendedores, las dos cosas. Entonces, conceptualmente, para que lo que nos servía SQL era para poder crear una nueva tabla donde este vendedor de acá, que estaba vendiendo en cierto municipio, podíamos meterle toda esta información de acá, de ese municipio. Entonces ya nos queda una sola tablita. ¿Listo? Entonces, para eso es que sirve el join y el merge, esa cosa, en SQL. Eso no es más que manipular los datos para construir una sola tabla unificada. Entonces, SQL, en el sentido que nosotros lo estábamos usando, nos servía para construir o para coger todos los datos que tengamos y meterlos en una sola representación, una sola tabla. ¿Ok? Entonces, eso es diferente a lo que estamos haciendo acá porque aquí ya arrancamos de la tabla, que es esta de acá. Yo pude haber hecho 3 encuestas y hago de alguna manera un join para pegarlas y ya me salió una sola tabla. Y ahora voy a describir el contenido de esa tabla. Entonces, esa tabla la puedo escribir en primera instancia mirando la distribución de los datos por columna, por característica. Ok. Pues sigue siendo la tabla, ¿no? O lo que puedo hacer es estudiar las distribuciones conjuntas de dos características, de dos tablitas de estas, de dos columnas de estas, que fue lo que acabamos de hacer. O lo puedo hacer aún más complejo y es estudiar las relaciones entre 3 de estas, 3, 4, las que quiera de estas. Pero en últimas vuelve a hacer lo mismo. Aquí son los hipercubitos. Entonces, son usos distintos. SQL me sirve para pegar esto. Claro, yo puedo hacer cuentas como estas en SQL, inclusive puedo hacer cosas como estas en SQL. Y les adelanto, a veces en algunos escenarios hay que hacerlas en SQL porque SQL es extremadamente rápido. Pero conceptualmente el SQL, la fortaleza del SQL es que nos permite manejar el modelo relacional y en términos de las relaciones construir agregaciones de tablas y llegar a una sola base de datos de trabajo. Otra cosa es como yo la voy a describir, que es lo que estamos hablando. ¿Listo? ¿Sí respondí a la pregunta? Sí, profe. Sí. Listo. Entonces vamos acá. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hipercubitos? Porque pues no me voy a poner a dibujar un cubo en 5 dimensiones, pero si tengo 5 características, pues yo me puedo armar mi cubito en 5 dimensiones y de ahí para adelante la cosa sale. Pero acá hay algo que es bastante curioso y es algo que no se razona si uno no lo ve desde la matemática. Supongamos que yo tengo un problema donde tengo para la primera característica 5 categorías, para la segunda 5 categorías, para la tercera 5 categorías, para la cuarta 5 categorías. Entonces, si yo tengo 5 categorías y cruzo estas dos, ¿cuántas casillitas me salen? ¿Cuántos cuadritos? ¿Cuántos cruces me salen? Erika, ¿estás por ahí? No está. Julia, ¿estás por ahí? No está. No hay nadie de los que conozco, no me sé más nombres. Entonces vamos a soplar. ¿Cómo así, profe? Oiga, ¿qué pasó? Ah, no, porque no vino tanto la gente. ¿Qué pasaría? ¿Hay problemas con el paro? Está raro esto. Ah, pero Julie sí está. Pero de pronto no puede contestar. Entonces, ya no sé cómo ver la gente. Bueno, Juan David. ¿Cuál es que 5 a la 4. 5 por 5, ¿cierto? 5 por 5. Entonces 5 por 5 son 25, ¿cierto? Si le meto otra dimensión, son 125 casillitas. Entonces, es algo tonto, pero es bastante importante y es que si quiero rellenar con datos 25 casillitas y ver una estadística, pues necesito más o menos del orden de 25 datos. Por lo menos para que me quede uno llenito, ¿cierto? Si tengo 125 cubitos, pues necesito 125 datos. Si no los tengo, me va a quedar un montonón de espacio en blanco. Lo que decía ahorita Juan es cierto. Si tengo 5 a la 4, 5 a la 4, ¿cuánto es?
625. 5 a la 4, 625 no. Eso es 5 a la 3. Sí, profe, 625. Ah, bueno, 625. Eso es harto, ¿no? Y si tengo 5 a la 5, pues 625 por 5, que me imagino que es grandísimo. Entonces, el problema cuando yo le meto más y más características a estos hipercubos es que al final me van a quedar un montonón de casillitas vacías. Y eso no es bueno. Porque si tengo un montón de casillitas vacías cuando hago mis plots, seguramente voy a tener un montonón de cosas que no me van a decir nada. Este problema se llama, ¿cómo se llama? Ustedes ya saben. ¿El qué? La maldición. La maldición de la dimensionalidad. Listo, entonces esta maldición de la dimensionalidad implica que entre más datos le incluyamos, entre más características incluyamos para describir un problema, más datos vamos a necesitar. Entonces, eso implica también que nosotros no vamos a meter en nuestros análisis todas las características que se nos ocurren. Ustedes pueden pegar 10, 15, 20, 50, 100 características, se las jalan todas. Y al final les sale una tabla que tiene 200 datos y aquí tiene 600 características. ¿Listo? ¿Eso está bien? Pues si es lo que hay, es lo que hay. Pero entrar a hacer cualquier análisis estadístico sobre un espacio de dimensión 600 con 200 datos, entonces eso de ahí tiene implicaciones prácticas. Nosotros vamos a procurar en la medida de lo posible seleccionar características que tengan sentido para nuestro problema. Por dos cosas. Primera, porque cuando metemos características que son informativas es más fácil razonar sobre los resultados que tengamos. Segundo, una razón básicamente cuantitativa. Entre más características meta, más datos voy a necesitar para poder encontrar un patrón detrás de esos datos. Entonces, claro, usted siempre va a encontrarse la gente que tiene la actitud de metamos más características, metamos más características. No, es que metámosle a esta persona, estamos en un problema de crédito, entonces metámosle los datos de data crédito, pero nos encontramos con esta base de datos que tiene la información de consumo de estas personas en el supermercado. Esa información podría ser interesante y nos encontramos con estos datos que tienen que ver con su historial criminal y con estos datos que tienen que ver con los gustos que tienen por alimentos. Y de hecho ustedes pueden caracterizar muchos datos, hacer encuestas y sacar datos y datos y datos, pero eso lo único que va a hacer es hacer que esta tablita crezca en la dimensión de las características. Y cuando nosotros analicemos los datos, no solo en este marco de trabajo, en el marco de los hipercubos y el Business Intelligence, sino en cualquier herramienta estadística, más dimensiones, más datos. Entonces la actitud que uno tiene que tomar es, listo, esa data es interesante, esa data es buena, pero miremos a ver qué cosas de esa data yo ya tengo, miremos a ver qué cosas de esa data sí me podrían ayudar a explicar el problema. ¿Ok? Entonces, eso sí tiene una implicación, porque en muchos casos ustedes van a estar tentados a meter más y más características, y eso lo único que puede al final hacerles es que ustedes no determinen un patrón consistente. ¿Ok? Entonces, esa es una recomendación de esas. Llévense ese mensaje para la casa porque hay muchos de ustedes que pueden hacer tablas así grandotas, pero eso no es tan buena idea. ¿Listo? Ok, entonces, ok, listo. Entonces, aquí hubiéramos podido construir en nuestro ejercicio el cubito este. Podríamos haber hecho un cubo para estudiar estas cosas de acá y ya sabemos cómo funciona lo del cubo y ya más o menos nos van a hablar de Business Intelligence y ya no nos van a meter los dedos a la boca. Entonces, cuando ustedes... Dígame. Tranquilo. Yo tengo entendido que existen modelos de optimización de parámetros, ¿cierto? Sí, entonces, por ejemplo... sí, entonces, por ejemplo, usted tiene... A lo que me refiero es que... A ver, usted tiene un problema donde hay dos cosas. N pequeño, P grande. N son los datos y P es la dimensión. Entonces, hay muchos problemas donde usted tiene muchos datos. Piense en la vivienda y en un problema de scoring crediticio. Entonces, tiene millones de clientes y puede que tenga pocas variables. Entonces, esos problemas son, digamos que clásicos en estadística. El problema ocurre cuando... Dígame. Dime. Ah, bueno.
Entonces, el problema ocurre cuando, digamos, eso se ve así. El problema ocurre cuando la cosa es poquitos datos y como en ciencia de datos nosotros nos dan acceso a los datos, nos gusta que este P o nos vemos sentados a hacer que este P crezca muchísimo. Entonces, hay técnicas que le permiten a uno seleccionar cuáles variables de estas pesan más. Entonces, le quita el peso a unas, determina cuáles pesan más. Pero la técnica que mejor funciona es, antes de meter más características, sentarse a pensar si esas características sirven o no en el problema. ¿Listo? Entonces, mi llamado no es a usar técnicas específicas, sino mi llamado es a usar el sentido común, porque es que por más técnicas que usted tenga, las técnicas nunca saben del contexto del problema. Esa es su responsabilidad como analista de datos. Entonces, usted sabe que si va a meter esa variable o mete 15 de esas variables y las 15 dicen nada sobre el problema, no aportan, pues ¿para qué las mete? ¿Listo? No, es que de pronto funciona mejor. Si ese es su razonamiento, es porque usted no conoce bien el problema. Uno no mete variables de análisis porque de pronto funcionan mejor. Uno mete variables de análisis porque tienen algún sentido para el problema, porque uno tiene una intuición de que ahí funciona la cosa. Entonces, de pronto a lo que usted se está refiriendo es que hay técnicas de selección de características. Entonces, por ejemplo, una de las más populares que se usa ahora es Lasso. Entonces, en Lasso, usted tiene, en la formulación del modelo matemático, usted tiene un parámetro que le ayuda a seleccionar algunas de esas características. Pero eso toca usarlo también con cuidado, ¿no? Entonces, ¿dónde hay problemas de esos que uno dice, ya no puedo hacer nada, no puedo incluir características? Piensen en genotipado de enfermedades, o en genotipado, no en fenotipado. Entonces, ustedes tienen una enfermedad rara con poquitas personas y lo que hacen acá es correr una secuencia genética, algunos de esos secuenciadores genéticos, y les salen un montón de marcadores genéticos. Entonces, aquí no hay nada que hacer porque como usted no conoce a priori cuáles marcadores genéticos influencian en la enfermedad, le toca dejar esta dimensión de acá quieta. No hay una regla, un racional, algo dentro del negocio de la caracterización que le permita a uno decir, quite este conjunto de marcadores. Porque esto es, básicamente queremos saber cuáles de esos están asociados o no a la ocurrencia de una enfermedad. Entonces, en ese caso, técnicas como estas tienen sentido. Porque ahí ya no tengo más opción que meter todo dentro del análisis. ¿Listo? Pero esto de todas maneras digamos que es simplemente una cuestión de técnica. Usted algo parecido podría hacer mirando correlaciones entre variables y quitando variables que correlacionen mucho, y eso reduce en muchos casos un montón la dimensión del espacio. Y eso tiene que ver con algo que se llama el problema de selección de características. O feature selection, mejor en inglés. Entonces, hay un mundo gigante alrededor de feature selection. Alrededor de feature selection, pero son técnicas que le sirven a uno para seleccionar las características, pero de nuevo, el sentido común es la mejor técnica que ustedes pueden utilizar. Entonces, claro, si tiene un problema donde ya ustedes dicen, uy, ¿ya qué más hago? La dimensión quedó muy grande, pues vayan y miren esto. Pero mientras puedan utilizar el sentido común para descartar y no meter tanta basura acá, porque al final eso es basura, es mejor. ¿Listo? Entonces, si quieren ver esto, pues miren Feature Selection. Pero la mejor Feature Selection que pueden hacer ustedes es reglas de negocio. Ok, listo. Entonces, ¿sí más o menos quedó respondida? Sí, profe, sí. Listo, bien. Entonces, estas encuestas de preferencia nos pueden decir muchísimo y si ven que una herramienta tan sencillita le podemos sacar bastante jugo, podemos respondernos preguntas con herramientas bastante sencillas y seguimos todavía metidos dentro del mundo de la descriptiva. Entonces, hay una cosa aquí que tampoco dijimos y es importante y es cómo podemos ordenar nuestro análisis. Entonces, generalmente los problemas que nosotros estamos trabajando los podemos plantear en algún espacio con algunas dimensiones. Entonces, lo discutíamos la vez pasada. Por ejemplo, el crimen ocurre en el tiempo, en el espacio y ocurre bajo cierta tipología de crimen. Entonces, un crimen, en últimas, puedo verlo como un evento que ocurrió por acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo puedo organizar mi análisis? Yo puedo hacerlo, y esto es bastante importante, yo puedo hacerlo en primera instancia univariado. Entonces yo estudio cómo fueron los crímenes en el tiempo, en el espacio después y respecto a la tipología de crimen. Entonces ese es el análisis univariado.
para darme cuenta cómo funciona la cosa. Después yo puedo hacer un análisis bivariado, es decir, cruzo crimen versus tiempo. Entonces, pues conceptualmente lo que hago es mirar estas distribuciones de probabilidad. Entonces, ¿qué días de la semana hay más robos? ¿Qué días de la semana hay más homicidios? Todo esto que estábamos haciendo acá con estas tablas cruzadas y con la correlación sirve para eso. Entonces hago análisis bivariado. Bivariado. Así, bivariado. ¿Listo? Entonces aquí la cosa empieza a ser un poquito rara porque, digamos, yo puedo hacer análisis univariado para entender el problema, pero si yo tengo no 3 características, sino tengo 15 características, mi fenómeno tiene como 15 dimensiones, pues me toca hacer 15 por 15 sobre 2 comparaciones, y eso es un montonón. Entonces, yo aquí en el análisis bivariado, yo no hago análisis bivariado de todo, sino de lo que me interesa describir. Entonces, yo tengo que seleccionar cuáles de estos análisis tienen sentido, cuáles de esos cruces tienen sentido, y de hecho, esos cruces son simétricos, pero dependiendo del mensaje que usted quiera pasar, pues usted tiene que poner algo sobre el eje X y algo sobre el eje Y. Entonces, ese algo es, si esto es dependiente de esto, pues pongo lo que depende acá y lo que es independiente acá. ¿Listo? Eso digamos que son recomendaciones para que empiecen a organizarse. Cuando tengan su análisis de datos, entonces hagan el análisis univariado para entender cómo está la cosa. El análisis bivariado, dependiendo de la cantidad de dimensiones que ustedes tengan, eso puede explotar. Entonces seleccionen bien los cruces en 2 variables. Y si quieren hacer el análisis de 3 variables, trivariado o más de, pues ahí la cosa explota todavía más, por la razón que decíamos acá del 5 por 5 por 5. Entonces, ahí toca tener todavía más cuidado. ¿Listo? Entonces, estas son las cosas que típicamente uno le interesa ver en la descriptiva. Entonces, a mí no me interesa ver todos los posibles cruces. Yo puedo hacer un script para eso. A mí me interesa ver los cruces que tengan sentido para el negocio. ¿Ok? Y para la pregunta que yo estoy intentando responder. Eso es en el análisis descriptivo. Eso es bien, bien importante. ¿Ok? Listo. Entonces, pregunte. Profesor, me acaba de ocurrir algo bien loco. Coeficiente de correlación multivariado. Sí, eso debe existir, ¿cierto? Sí, eso existe. Sí. Simplemente ponga. Yo también alguna vez pregunté eso porque si le toca a uno. Sí, póngalo, buscamos y era. Multivariate correlation coefficient. Hay definiciones para eso. Porque siempre cogen ya 2 variables y pues. Sí, porque uno quiere ver la asociación, pero mírenla acá. Coefficient of multiple correlation. Aquí está. Entonces, es una matricita. Era obvio que tenía que ser así. Claro, entonces es un tensorcito que le dice a uno las correlaciones en pares. Como la matriz de covarianza. Exactamente. Ok. Ya. Listo. Pero sí. Nunca lo he usado, pero mire, ahí existe. A ver qué tiene esta matriz. Pues las pares de correlaciones. Esta matriz es simétrica. Sí, es simétrica, ¿cierto? Sí. Sí. Dale, tiene unas propiedades. Tocaría ver cómo se hace. Pero pues sí, o sea, sí existe. Listo, entonces la tenemos. Entonces, estos cruces de acá, esto no es una receta, no es que yo siempre cruce espacio, tiempo, crimen. Hay cruces que no van a tener sentido para las preguntas que yo quiero responder. Y si yo estoy haciendo eso, todos los posibles cruces, pues mejor me siento con el señor que hace Business Intelligence y que él me lo ayude a hacer. ¿Listo? Ok, entonces volvamos acá. Entonces ya tenemos más o menos como una idea de la descriptiva. Descriptiva univariada, descriptiva de cruces. Ya sabemos dónde estamos parados cuando hablamos de cruces. Voy a enfatizar acá que esto es importantísimo. Definir las dimensiones en las cuales mi problema ocurre para poder darle un sentido al análisis que yo estoy haciendo. ¿Listo? Ok. Vamos a ver esto por encima. Y hay problemas donde lo que... bueno, cuando tengo esta data de acá es una foto de los gustos que ustedes tienen, un agregado de los gustos que ustedes tienen en el momento donde yo la cerré. Yo dije, mire, cogió el histórico y eso es todo lo que yo estoy viendo del fenómeno. 26 respuestas sobre los gustos que ustedes tienen. Pero hay problemáticas donde a mí me interesa ver dinámicas temporales. Entonces, esas problemáticas donde me interesa ver dinámicas temporales,
están dentro de dentro de una gran sombrilla que son los estudios y datos longitudinales. Entonces, el típico ejemplo de los datos longitudinales es los medicamentos. Cuando la vacuna, ¿se acuerdan de la vacuna? Es que algunos de ustedes ya la deben tener por ahí. Cuando se hizo lo de la vacuna, toda la evidencia que se construyó para saber si la vacuna o no funcionaba, se hizo sobre estudios de tipo longitudinal. Entonces, me imagino que todo el mundo está al tanto de eso. Entonces, lo que hicieron, por ejemplo, acá en Colombia fue que buscaron gente, aquí hubo estudios de estos, y entonces les aplicaron la vacuna. Bueno, hacen un montón de cosas antes, los seleccionan, los filtran, bla, bla, bla. Les aplican la vacuna y les empiezan a hacer seguimiento. Y el seguimiento se lo hacen en el tiempo. Entonces, uno tiene que ir, por ejemplo, diciendo, bueno, tuve síntomas, no tuve síntomas, me enfermé de COVID, no me enfermé de COVID. Entonces, cada una de las personas tiene una trayectoria en el tiempo, ¿cierto? Entonces, algunos, por ejemplo, sobrevivieron durante cierto tiempo. Otros se murieron inmediatamente. Por ejemplo, les dieron placebo y ¡pa! Se enfermaron y se murieron. Entonces, esta dimensión temporal es bastante importante y los estudios longitudinales le sirven a uno mucho. Entonces, volviendo acá a este ejemplo, yo podría hacer este estudio longitudinal, por ejemplo, cada año sobre ustedes y ver si sus gustos por las redes sociales o por los deportes han cambiado. Entonces, ahí hay varios fenómenos que toca tener en cuenta. Uno es que ustedes se pueden morir o bueno, se quieren salir del estudio. Eso se llama el fenómeno de atricción. Entonces, eso hay que considerarlo dentro de los estudios longitudinales. La otra es la variabilidad que se puede tener, que es cada una de ustedes, que es una dimensión adicional, que es el tiempo. ¿Ok? Entonces uno dice, no, es que eso está lejos de lo que yo tengo. Resulta que en la práctica, cuando ustedes, por ejemplo, navegan en redes sociales, en el momento donde ustedes se loguean, hacen el login o prenden su televisor y están registrados en su televisor con cierta cuenta, ustedes ya hacen parte de un estudio longitudinal del de oro de la plataforma a la que estén pagados ahí. Ellos están registrando sus datos diariamente y tienen las series de tiempo. Los históricos de lo que ustedes hacen conforman los datos longitudinales que ustedes tienen. Entonces, esto no es tan loco. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces, si tenemos datos longitudinales, hay que tener cuidado con esos datos longitudinales. ¿Por qué? Porque hay que entender la variabilidad del desarrollo de cada uno de los individuos. Hay que medir, por ejemplo, cosas como estas. Las pendientes aquí, como tenemos el tiempo, las pendientes nos van a decir si esto se mantiene constante, si esto baja, cosas como esas. Y el hecho de que sean longitudinales implica que nosotros tenemos que considerar el tiempo. Cuando hay tiempo en medio, hay una correlación entre los datos. Ya sabemos que es correlación, hay una asociación. De hecho, lo que me pasó hoy depende de lo que pasó ayer y depende de lo que pasó antier y depende de todo el tiempo anterior. Entonces, el análisis tiene que considerar esa coherencia o esa asociación temporal. ¿Listo? Entonces, el análisis que estábamos haciendo es útil para, por ejemplo, tratar de describir lo que está pasando hasta cierto momento, pero si queremos incluir la dimensión temporal, nos toca tener otras herramientas o ser más cuidadosos. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sacar trayectorias de estas, inspeccionarlas visualmente y también podemos modelar trayectorias y este problema de dropout, que es el problema de salida de la gente de los estudios. Entonces, en general uno hace dos tipos de estudios cross-sectional y estudios longitudinales. Entonces, en el estudio cross-sectional fue esta encuesta. Yo los cogí a ustedes y les tomé la foto. En el estudio longitudinal, yo los cojo cada uno de ustedes y lo acompaño durante el tiempo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, con Nadia estábamos estudiando, si Nadia está por ahí, esta semana estábamos trabajando en los datos de ella, entonces nos dimos cuenta que hay dos formas de censar la cantidad de peces que se están sacando, la cantidad de, peces que se están sacando en los distintos puerticos o puntos de recogida en el Pacífico. Entonces, hay una forma de medir esto que es cross-sectional. Entonces, yo voy a distintos sitios y en un día mido qué es lo que está pasando. Entonces, voy a distintos puertos en el Pacífico y cuento cuántos barquitos salieron. Nadie después nos va a contar sobre eso.
La otra forma es, yo me voy a un puerto y me quedo mirando durante todo un mes cuántos barcos salen diariamente. Eso es un estudio longitudinal. ¿Listo? Entonces, esos estudios longitudinales en humanos, por ejemplo, son súper complicados de hacer. Entonces, para que se hagan una idea, estudios longitudinales sirven para esto. Entonces, usted coge un conjunto de adolescentes, lo sigue durante 3 años y se pregunta cosas como si el hecho de que jueguen muchos videojuegos influencia en sus comportamientos de agresión. Tiene una influencia en los comportamientos de agresión. Entonces, nótese que hay dos formas de hacer esto, ¿no? Entonces, yo hago una encuesta de unas personas, sobre unos adolescentes, y le pregunto, ¿usted juega? Bueno, y le pregunto, ¿usted tiene comportamientos agresivos? Y eso es como la foto cross-section. O la otra cosa es, yo cojo un conjunto de adolescentes que ojalá no sean tan aficionados a los videojuegos o que sean aficionados a los videojuegos dependiendo de mi interés y los meto dentro del estudio y cada mes los hago ir a responder la encuesta, la misma encuesta. ¿Listo? Entonces, ahí hay dos cosas que son, bueno, hay varias cosas que son interesantes. De hecho, lo que muestra este estudio cross-sectional es que no hay evidencia de que eso pase. Entonces, estos estudios no son fáciles de hacer, entonces tal vez los estudios cross-sectional más famosos son esos estudios que le ayudan a la gente a determinar, o que ayudan a determinar que el consumo de cigarrillo, por ejemplo, sí influenciaba la ocurrencia de cáncer. Y hay unos estudios comportamentales que llevan 40 años, unas cosas así longitudinales que son absurdas. Eso es todo un mundo grandote. Entonces, el problema con esos estudios, uno de los problemas grandes es como tenemos la dimensión temporal. Yo puedo arrancar con estas personas y fíjense un estudio longitudinal en COVID. Arranco con estas y estas se murieron. Entonces, me toca hacer algo y este es el fenómeno que decíamos ahorita, se llama atricción y es cuando los estudios se salen. ¿Por qué se pueden salir? Porque cuando los sujetos se salen del estudio. Porque se salieron de la plataforma en la cual estaban logueados, se aburrieron y cerraron Facebook, entonces ahí hubo una atricción, porque se murieron, entonces esas salidas son importantes. ¿Listo? Entonces, aquí hay gente que está haciendo cosas parecidas a esta. Entonces, hay alguien que está haciendo un estudio de sobrevivencia orientado hacia, que es churn, que es cuando se va a salir un cliente. Eso es un estudio que uno puede pensarlo desde el punto de vista longitudinal. Siempre y cuando uno tenga una medida continua de algunas variables de la gente que está tratando de describir. ¿Listo? Entonces ahí está el ratico. Ok, hay diferentes... Aquí son 6:58, para ver si lo alcanzamos a decir. Entonces, no, dejémoslo por acá. Ya nos quedan solo 2 diapositivas y ya. ¿Listo? Entonces, esto sí se los quiero contar antes porque creo que lo otro no necesitamos. Les voy a dejar esto. Y esto es como lo que necesitamos para nuestro entregable de IDA, de Initial Data Analysis. ¿Listo? Entonces, estos son como los elementos fundamentales de lo que se necesita en el reporte. Entonces, ¿cuál es la idea? De una, ahorita se los pongo ahí, para que después no se me olvide. La idea es que ustedes se leen esto ya lo vimos. Entonces, los metadatos, los datos, bueno, todas estas cositas de acá lo leen y se construyen un reporte con esto. Entonces son dos cosas, el reporte y un videito de 5 minutos contando los hallazgos más interesantes que ustedes, bueno, menos de 5 minutos, pueden ser un par de minutos, contando los hallazgos más interesantes que ustedes tuvieron con su vida, ¿listo? Con su Initial Data Analysis, ¿ok? Entonces aquí están como los ítems de lo que uno esperaría y como siempre ustedes ya saben que eso lo tienen que poner bonito y lo tienen que escribir de manera profesional y toda la cosa. ¿Entendido? Esa última parte es lo más importante. ¿Está entendida? Porque bonito, profe. Que sí, porque tienen que aprender a hacer las cosas bonitas. O sea, porque eso es parte, o sea, eso es parte del... Para mí eso es importante. Ya, porque yo lo digo, eso es todo. Bueno, aquí hay uno y aquí el otro. Listo. Entonces, estos son los elementos del entregable y aquí ya les quedan. Entonces se los voy a poner ahí. Ah, sí me dejan. Ay, no dice. No sé, no pude. Ups. Bueno, ahorita se los pongo, ¿listo? ¿Preguntas?
No me dejó, no me deja publicar. ¿No hay? Listo, entonces empiecen a trabajar a esto y el lunes hacemos como un barridito de cómo les fue con esta cosa. Entonces, yo creo que esto toca dejarlo para el siguiente, hoy es para el viernes en 8. ¿Listo? Profe, ¿podría explicar un poquito más lo del video? Que me perdí. Ah, bueno, todavía no he definido bien, pero lo que yo creo es, lo que yo quisiera es una cosa donde usted hace una presentación y usted dice, mis hallazgos principales en Initial Data Analysis son estos. Ya, pues tienen que contar el problema sucinto, que creo que ya todo el mundo lo tiene, y después decir lo que usted crea que es importante del Initial Data Analysis. Ya no le voy a decir esto o lo otro, sino es como más para que usted me cuente, que igual me toca leerme los cositos estos, pero quiero ver cómo están en los skills de presentación. ¿Listo? Y quiero ver sobre todo cómo van a presentar. O sea, y eso pues como todo en la vida ahí tiene su misterio, no lo pude poner. O sea, por ahora no se preocupe por eso. Primero haga el Initial Data Analysis y yo después les doy las indicaciones de lo que espero del video. Por ahora me imagino algo como 2 o 3 minuticos. No pude poner. Ok, gracias. Entonces voy a sacarle un PDF y listo, ¿más preguntas? Yo debo todavía 2 feedbacks, entonces mañana en la no, mañana no. El viernes los voy a pasar, que creo que es el de Andrés. Sí, Andrés todavía no le he enviado nada, ¿cierto? Si Andrés está por ahí. Si no está, pues. Profe, creo que no se puede conectar. Ah, joder, madre. Listo, pues igual dígale cuando lo vea que yo le voy a enviar eso. Entonces, ay Dios. Listo, bueno, me desconecto porque ya tú quieres hacer comida. Que esté muy bien, muchas gracias. Profe. Chao, profe, gracias. Bueno, hasta luego.